Hay humillaciones que se olvidan con el tiempo, y hay humillaciones que una mujer guarda en silencio, no porque la hayan herido, sino porque algún día le servirán de prueba. Reino de Aldenmer, 1843. El corredor de mármol era largo y frío, y Leonora Bael lo recorrió con el mentón perfectamente nivelado. Llevaba el vestido que su madre había cosido el invierno anterior, lana oscura, casi negra, sin adorno ninguno, salvo un botón de nácar en el cuello que Petra había guardado durante años en una cajita de madera, porque decía que algún día encontraría el lugar correcto para él. Leonora había decidido que ese lugar era ese día. El vestido no era el vestido de una mujer que venía a impresionar a nadie. Era el vestido de una mujer que venía a recordar a alguien. Doña Hester Wilde caminaba medio paso detrás de ella, y Leonora podía escuchar en la respiración de la mujer mayor todo el peso de la mañana. Habían salido del carruaje hacía menos de media hora, y doña Hester ya había encontrado al menos 4 motivos para lamentar el vestido, la manera en que Leonora llevaba el cabello, el ángulo de su sombrero y la velocidad a la que caminaba hacia la antecámara. Más despacio, había dicho doña Hester en el zaguán. Una dama no llega, una dama aparece. No. Leonora había reducido el paso exactamente lo suficiente para que doña Hester dejara de hablar. La antecámara era una sala de techos altos con molduras doradas que el tiempo había vuelto levemente amarillas. Había al menos 30 personas esperando en ella, distribuidas en grupos que fingían no observarse mutuamente mientras se observaban con toda precisión. Los vestidos de las mujeres eran de seda, de muselina bordada, de tafetán con encaje en las mangas. Había plumas en los sombreros y broches en los cuellos, y una cantidad considerable de piedras que capturaban la luz de las lámparas de gas y la devolvían multiplicada. Leonora sintió los ojos moverse hacia ella desde distintos puntos de la sala, con la misma cadencia tranquila con que los ojos siempre se movían hacia lo que no pertenecía a un sitio. Ella no cambió el paso. El duque de Carew estaba de pie junto al arco oriental, una mano enguantada detrás de la espalda y la otra sosteniendo sin propósito visible un documento doblado. Era alto, de cabello oscuro, y tenía la clase de quietud que los hombres aprenden cuando llevan suficientes años siendo obedecidos sin necesidad de levantar la voz. Sus ojos, de un gris con algo de verde, encontraron a Leonora antes de que ella hubiera cruzado la mitad de la sala. La recorrieron una vez, desde el sombrero sin adorno hasta el dobladillo de lana oscura, con la atención metódica de alguien que está inventariando, no admirando. Luego habló. No lo hizo en voz baja. Me habían dicho que la invitada de su majestad llegaría vestida para la ocasión. Su voz era clara y llegó a todos los rincones de la sala sin esfuerzo aparente. No me habían dicho que la ocasión sería la de acompañar a alguien al mercado de lana. El sonido que siguió no fue una carcajada. Fue algo más sofisticado y más cruel. El murmullo contenido de personas que saben que reírse abiertamente sería excesivo, pero que no tienen intención de disimular que lo han escuchado y lo han apreciado. Doña Hester emitió un sonido pequeño y apagado, como el de algo que se rompe sin ruidoso. Leonora se detuvo, no porque necesitara detenerse, sino porque moverse en ese momento habría sido una huida, y Leonora Bael no había llegado hasta ese corredor desde Hollow para huir de un hombre que medía a las mujeres por el precio de su tela. Lo miró, no con furia, con la atención precisa y sin prisa de alguien que está tomando una medida. Agradezco la observación de su excelencia, dijo, en un tono perfectamente educado y perfectamente audible. Aunque debo confesar que vine preparada para una audiencia con su majestad, no para un examen de prendas. Si su excelencia desea discutir tejidos, le sugiero buscar a alguien con más paciencia y mejores modales que yo. Silencio. El duque de Carew no se movió. Algo en la línea de su mandíbula cambió, mínimamente, de la manera en que cambia cuando una persona esperaba resistencia y recibió algo distinto. No dijo nada durante un segundo que duró más de lo que debería. Luego extendió el brazo. Señorita Bael. No era una invitación, era una instrucción.
La acompañaré. Leonora colocó la mano en su brazo porque el protocolo así lo requería, y porque negarse habría sido la primera derrota real de la mañana. Sintió bajo sus dedos enguantados el tejido oscuro de su casaca, firme y sin adorno, y pensó que en eso al menos eran consistentes. Caminaron hacia la sala del trono por la galería larga, y la corte se apartó para dejarlos pasar, para dejarlo pasar a él, en realidad. Ella era simplemente la curiosidad en su codo, el asunto sin resolver de la mañana. Escuchaba el murmullo levantarse y posarse a su alrededor como aves en un árbol cuando algo las perturba. ¿Ese vestido? Alcanzó a escuchar. ¿De dónde la habrán sacado? Doña Hester Wilde la presenta. Dicen que es un favor. ¿Un favor a quién? El duque no miraba hacia los costados. Caminaba con la vista al frente, y la postura de alguien que no necesita confirmar que el mundo se ordena a su paso, porque nunca ha tenido razón para dudarlo. Leonora mantuvo el suyo igualmente al frente, y pensó en su madre cosiendo ese botón de nácar una tarde de noviembre, con la luz escasa y las manos todavía precisas. Llegaron a la antesala de las presentaciones. Un chambelán de edad avanzada se acercó con una lista y una sonrisa que era completamente profesional y no contenía ninguna calidez. Cambió algunas palabras con el duque sobre el orden del programa. Leonora permaneció quieta a su lado, y mientras esperaba, captó en el borde de su visión algo que hizo que su pecho se apretara sin advertencia. Entre los invitados que esperaban al fondo, una mujer de espaldas, de cabello oscuro, con hebras blancas, que llevaba un chal de lana gris oscuro. Algo en la manera en que sostenía los hombros, algo que Leonora reconoció sin poder nombrarlo, la obligó a quedarse inmóvil un instante. Luego la mujer giró levemente, y no era quien Leonora había pensado. Era simplemente una desconocida. Leonora se dijo que estaba cansada del viaje y que el palacio era un lugar extraño que hacía ver en los desconocidos las caras que uno ya no podía ver en ninguna parte. Las grandes puertas se abrieron. La sala del trono era más grande que cualquier edificio en el que Leonora hubiera estado. El techo ascendía a una altura que parecía innecesaria para cualquier propósito práctico, y estaba pintado con escenas que Leonora no tuvo tiempo de examinar, figuras de reyes y batallas, y símbolos que el tiempo había vuelto solemnes por el solo hecho de ser viejos. Las ventanas de vidrio emplomado dejaban entrar la luz de la tarde filtrada y fría. 100 velas ardían en candelabros de plata ramificada, y al fondo, sobre la tarima, estaba la reina Margaret. Leonora la había escuchado describir muchas veces, siempre por personas que nunca la habían visto. Decían que era pequeña, que tenía el cabello del color del hierro viejo, que había enterrado a 2 maridos y a un hijo y gobernaba sola ahora con una clase de silencio que inquietaba más a sus ministros que cualquier decreto. Lo que nadie le había dicho era de qué manera miraba a las personas. No era la mirada de alguien afectuoso, tampoco de alguien cruel. Era la mirada de una mujer que llevaba 40 años midiendo si la persona que tenía enfrente valía el espacio que ocupaba y que había aprendido a hacer esa medición en el tiempo que le llevaba a alguien dar 3 pasos. El duque caminó junto a Leonora por la alfombra larga hacia la tarima. Ella sentía los ojos del salón siguiéndola, el susurro de la seda y las voces bajas, la marea constante de un lugar que vivía de juzgar. Llegaron al pie de la tarima. El duque hizo una reverencia. Leonora hizo una genuflexión, lenta, correcta, exactamente como doña Hester la había ensayado con ella durante 3 días, con una mezcla de impaciencia y resignación que Leonora había encontrado a la vez irritante y entrañable. Se incorporó con los ojos bajos. «Su Majestad», dijo el duque, «me permite presentar a la señorita Leonora Vael, de Hollow, en los condados del oeste». Una pausa. La reina no habló. Leonora mantuvo los ojos bajos. Podía ver en el borde de su visión el dobladillo del vestido de la reina, gris oscuro, terciopelo con hilo de plata, cosido en las costuras, sujeto en el hombro con un broche del tamaño de una ciruela pequeña. Podía ver las manos de la reina, finas y muy quietas, cruzadas sobre el regazo. La pausa se extendió.
Una presentación debía durar quizás 4 respiraciones, de principio a fin. Nombre dicho, cabeza inclinada, despedida pronunciada. Ya iban por la quinta, por la sexta. Mírame, hija. La voz era más grave de lo que Leonora había imaginado. Más seca. No había ternura en ella, pero tampoco crueldad. Leonora levantó los ojos. La reina la estaba observando. Solo observando. Su expresión no había cambiado. Era la misma expresión con la que había recibido a todos los que vinieron antes, salvo que en este momento no había nadie más en la sala, de alguna manera. Solo ella y Leonora, y el espacio entre las dos. Hollow, dijo la reina. ¿Y tu madre? La pregunta llegó tan inesperada que la boca de Leonora se abrió medio segundo antes de que recordara responder. Petra Bael, Majestad, falleció hace 4 meses. Algo pasó por el rostro de la reina. Era tan pequeño, tan brevemente visible, que Leonora no pudo estar segura de haberlo visto. Un músculo que se tensó bajo el ojo izquierdo y se soltó antes de que pudiera ser llamado emoción. Gracias, señorita Bael, dijo la reina. Puede retirarse. Eso fue todo. El duque hizo una nueva reverencia. Leonora hizo una nueva genuflexión. Se retiraron del estrado de la manera prescrita, y la siguiente presentación ya estaba siendo anunciada detrás de ellos, y el momento terminó. Pero algo había cambiado. Leonora lo sentía en la manera en que la mano del duque sobre su codo se había vuelto rígida. Lo sentía en la manera en que doña Hester, cuando los encontró al borde del salón, la miraba ahora con una expresión distinta. No con el desprecio afectuoso de antes, con una cautela afilada y nueva. Y lo sentía, sobre todo, en el peso diferente que tenía el aire a su alrededor, como si el nombre de su madre, dicho en voz alta en ese salón, hubiera movido algo que llevaba 22 años sin moverse. El segundo día. Leonora no había dormido bien. El colchón era más suave que cualquier cosa en la que hubiera dormido en Hollow, y eso, inexplicablemente, lo hacía peor. El cuerpo de una persona aprende las superficies que conoce y desconfía de las que no. Y el cuerpo de Leonora había pasado la noche entera sospechando de las sábanas de hilo fino y de los cortinajes de terciopelo oscuro que bloqueaban la luz de la luna con una eficiencia que su ventana de Hollow jamás había logrado. Se levantó antes de que la criada encendiera el primer candelabro. Las habitaciones del ala este eran más grandes que las 3 piezas de la casa de su madre juntas. Había un escritorio de caoba junto a la ventana, un armario de roble con incrustaciones de marfil en las esquinas y un espejo de cuerpo entero con marco dorado que Leonora había evitado desde la noche anterior, porque tenía la certeza incómoda de que si se miraba en él demasiado tiempo en ese lugar, empezaría a no reconocerse. La chimenea había sido encendida por alguien que entró mientras ella dormía, o quizás mientras fingía dormir, y el fuego era ahora una brasa naranja baja y constante que calentaba el aire sin iluminarlo demasiado. Se acercó a la ventana. El jardín formal de abajo estaba cubierto por una neblina delgada que el amanecer todavía no había tenido tiempo de disolver. Los setos recortados en formas geométricas perfectas, los senderos de grava gris, las fuentes apagadas para el invierno. Todo tan ordenado que parecía pintado. Hollow nunca había parecido pintado. Hollow tenía barro en los caminos en primavera y polvo en verano, y la cerca del jardín de su madre llevaba 3 años necesitando un clavo nuevo en la tercera tabla desde la izquierda. Leonora lo sabía porque ella misma lo había ido postergando. Cerró los ojos un momento y pensó en Petra Bael, sentada junto a la ventana pequeña de la cocina, con una aguja y un carrete de hilo oscuro, trabajando sin prisa, con esa quietud suya que nunca había parecido resignación, sino algo más parecido a la certeza silenciosa de quien guarda un secreto tan viejo que ya no le pesa. Ahora le pesaba a ella. Una doncella llegó a las 7 con té y pan tostado, y la información, entregada con los ojos bajos y la voz cuidadosamente neutra, de que doña Hester Wilde había preguntado por ella 3 veces desde el amanecer. Leonora bebió el té y respondió que doña Hester podía ser informada de que se encontraba bien y que la situación estaba siendo atendida por el duque de Carew personalmente, lo cual era lo suficientemente vago y lo suficientemente imponente para contenerla por algunas horas.
La doncella inclinó la cabeza y salió. Leonora terminó el pan de pie junto a la chimenea y pensó en el nombre de su madre saliendo de su boca en esa sala inmensa, y en el músculo bajo el ojo izquierdo de la reina moviéndose apenas y deteniéndose. El duque llegó a la puerta a las 9:30. No llamó con urgencia. Llamó de la manera en que llama a alguien que ya decidió que la puerta se va a abrir y solo está cumpliendo la formalidad de anunciarse. 2 golpes, firmes, sin repetirlos. Leonora abrió. Él llevaba una casaca de paño oscuro, sin las condecoraciones del día anterior, y tenía bajo los ojos las sombras inconfundibles de alguien que no había cerrado los ojos en toda la noche. No lo disimulaba. No hacía ningún esfuerzo visible por parecer descansado, lo cual Leonora encontró, contra toda expectativa, levemente tranquilizador. Un hombre que miente sobre el sueño, miente sobre todo lo demás también. Galería larga, dijo él. Es el único lugar en este palacio donde 2 personas pueden conversar sin que las paredes tengan oídos propios. No era una pregunta. Leonora tomó su chal del respaldo de la silla y salió. La galería larga corría toda la extensión oriental del palacio, con ventanas de vidrio emplomado de un lado que daban sobre el jardín neblinoso, y del otro una sucesión interminable de retratos de monarcas que el tiempo había vuelto solemnes y ligeramente amenazantes. Había otros invitados caminando en ella, pero el espacio era tan vasto y los pasos tan calculados que una pareja podía moverse por su centro, sin ser escuchada, si hablaba con cuidado. Caminaron en silencio el primer tramo. Luego él habló, sin volverse hacia ella, con la vista al frente. El nombre de tu madre figura en un documento de la Cámara Privada de Su Majestad. Está lacrado. Lleva lacrado 22 años. Hizo una pausa. Lo encontré esta mañana en los registros sellados que la reina me autorizó a consultar hace 2 horas. No sé qué contiene. Sé que existe, que el sello es el de la reina en persona y que fue depositado el mismo año en que murió la princesa Elara. Leonora siguió caminando. Sentía el nombre de su madre, dicho así, en ese contexto, como algo que no terminaba de encajar en ningún marco que conociera. La princesa Elara, hermana mayor de Su Majestad, murió hace 22 años. Las circunstancias oficiales fueron una enfermedad breve. Las circunstancias reales nunca se discutieron en voz alta, al menos no en ningún lugar donde yo estuviera presente. ¿Y tu padre? La pregunta salió antes de que Leonora terminara de pensar si era prudente hacerla. El duque no cambió el paso. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. No era un hombre dado a las confidencias. Una pausa más corta que la anterior. Lo que sepa o no sepa sobre la princesa Elara es algo que no puedo responder todavía. Lo que sé es que el nombre de tu madre está sellado en ese documento y que Su Majestad lo sabía antes de que tú llegaras. Leonora procesó eso. Entonces, la pregunta de anoche no fue espontánea. No. Ninguna pregunta de mi tía es espontánea. Algo en su voz cambió, mínimamente, de la manera en que cambia cuando una persona reconoce en voz alta algo que le resulta incómodo admitir. Me instruyó antes de tu llegada para que no asumiera nada sobre ti. Yo asumí de todas maneras. Eso es algo que ya discutimos. No era una disculpa nueva. Era un reconocimiento de que el tema había sido cerrado y no necesitaba reabrirse. Leonora miró por la ventana el jardín que iba perdiendo la neblina lentamente, como una persona que se despierta sin prisa. Mi madre era costurera, dijo. Vivía en Hollow desde antes de que yo naciera. Llegó al pueblo con un baúl, un bebé, y el nombre de mi padre, que había muerto de fiebre antes de que yo pudiera conocerlo. Según ella decía, nunca supe de dónde venía exactamente. Cuando preguntaba, cambiaba el tema con una habilidad que de niña me parecía normal, y de adulta empecé a encontrar extraña. Hizo una pausa. Me enseñó a leer en 3 lenguas. Me enseñó a montar correctamente, no a la manera del campo, sino con la espalda recta y las riendas como le enseñan a uno cuando alguien ha pagado para que le enseñen bien. Me enseñó a hacer una reverencia antes de que yo supiera para qué servía una reverencia. El duque no interrumpió. Había un baúl debajo de su cama que nunca abrió delante de mí. Una vez le pregunté qué guardaba.
Me dijo que cosas del pasado y que el pasado era de ella sola. Leonora lo dijo sin amargura. Era un hecho, simplemente. Murió hace 4 meses. El baúl sigue en Hollow. No lo abrí porque no me pareció mi derecho hacerlo. Ahora creo que fue un error. El duque giró la cabeza hacia ella por primera vez desde que habían empezado a caminar. No fue un error, dijo. Fue exactamente lo que ella habría querido. Era una afirmación extraña viniendo de un hombre que nunca había conocido a su madre. Leonora lo miró. ¿Por qué lo dices? Porque si lo que estoy comenzando a pensar tiene algún fundamento, tu madre era una mujer que tomaba decisiones con mucha deliberación. Y no habría dejado ese baúl en tus manos si hubiera querido que lo abrieras sin saber primero qué contenía. Siguieron caminando. Un paje pasó a su lado con un sobresellado y una inclinación de cabeza que el duque respondió con una mirada que lo despachó sin palabras. Leonora notó eso. La manera en que el mundo del palacio funcionaba alrededor de él, como agua alrededor de una piedra, sin que él tuviera que mover un músculo para ordenarlo. También había oído su nombre en otros murmullos, siempre unido al de una familia del norte y a un compromiso antiguo, arreglado más por conveniencia que por afecto. Nadie lo decía con escándalo. En la corte esas cosas no eran escándalos, eran mecanismos, piezas colocadas con paciencia sobre un tablero que otros habían diseñado antes de que los interesados pudieran elegir dónde poner las manos. Hay algo más, dijo ella. Sí, el hombre de Vernes, Félix Drant. El duque no respondió de inmediato. Caminaron 3 pasos más antes de que él hablara. Lo conozco de nombre. Es miembro de una de las comisiones del Consejo, asistente del Lord Canciller en asuntos de tierras. Una pausa. ¿Cómo lo conoces tú? Hace 3 años pasé 2 semanas en Vernes, en los condados del norte. Fui con doña Hester a visitar a una prima suya enferma. Drant estaba allí por razones que nunca entendí del todo. Algo relacionado con una disputa de lindes entre 2 propietarios. Nos cruzamos en la posada donde nos alojábamos. Leonora recordó la conversación con la claridad incómoda de las cosas que en su momento parecen sin importancia. Fue amable, demasiado amable, en retrospectiva. Me preguntó de dónde era mi madre, cuánto tiempo llevábamos en Hollow. Yo lo tomé por conversación de posada. ¿Preguntó por tu madre específicamente? Preguntó si era de los condados del oeste. Dije que sí. Preguntó si había nacido allí o si había venido de otra parte. Dije que no lo sabía con certeza. Hizo una pausa. Se lo veía muy interesado para hacer una conversación casual. El duque se detuvo. No abruptamente, sino con la quietud deliberada de alguien que necesita un momento para ordenar lo que acaba de escuchar. Drant lleva rastreando tu paradero más tiempo del que tú sabías. No era una pregunta. Eso parece. Lo cual significa que alguien le habló de tu madre antes de que nosotros supiéramos nada de esto. Y ese alguien tiene acceso a información que no debería circular fuera de la cámara privada de la reina. El duque retomó el paso, ahora más lento. ¿Tienes alguna carta, algún documento, algo que hayas recibido en los meses desde la muerte de tu madre que en ese momento no entendieras? Leonora pensó. Pensó con cuidado, pasando por los 4 meses de luto en Hollow con la misma meticulosidad con que se revisa una habitación que uno creía conocer. Había una carta. La había recibido 6 semanas después del entierro de su madre. Un intermediario que se identificaba como agente de una firma de abogados de la capital, ofreciéndole comprar los bienes personales y documentos de valor sentimental de la difunta Petra Bael, por una suma que Leonora había encontrado absurdamente generosa y completamente sin sentido. No había respondido. No había tirado la carta tampoco. La había guardado en el fondo del mismo maletín donde llevaba los documentos del viaje, por el instinto mínimo de quien no entiende algo, y por eso no se deshace de ello. Se lo dijo al duque. Él la miró durante un segundo, con una expresión que ella no supo interpretar del todo, excepto que contenía algo parecido al alivio y algo parecido a la preocupación simultáneamente. ¿La tienes aquí? En mi habitación. Bien, reanudó el paso. No la muestres a nadie todavía. Cuando lleguemos al final de la galería,
Regresamos por el corredor sur y subimos por la escalera de servicio. Necesito ver esa carta antes de decidir qué hacemos con ella. Leonora lo siguió sin discutir, y no discutir le resultó más natural de lo que había esperado, lo cual era en sí mismo una información sobre el hombre que caminaba a su lado que todavía no sabía bien cómo clasificar. Llegaron al extremo de la galería, donde una ventana grande miraba hacia el patio interior. Un pavo real blanco caminaba sobre los adoquines mojados con la indiferencia absoluta de un animal que sabe que nadie lo va a mover de donde está. Edmond usó el nombre antes de pensar demasiado en si era el momento. Él giró la cabeza. ¿Sabes ya por qué te eligió a ti? Tu tía. Para presentarme, para vigilarme. La pregunta llevaba en ella desde el día anterior. Él tardó en responder. Cuando lo hizo, fue con la honestidad incómoda de quien ha estado pensando en lo mismo. No del todo. Tengo una hipótesis que todavía no puedo verificar. Una pausa. Cuando pueda verificarla, te lo digo. Era la clase de respuesta que en otra persona habría parecido evasiva. En él parecía, extrañamente, un compromiso. Dieron la vuelta al final de la galería y comenzaron el regreso por el corredor sur. Y Leonora caminó junto al duque de Cariou con el nombre de su madre guardado en el pecho como una llave para la que todavía no había encontrado la cerradura correcta, pero que comenzaba, por primera vez, a parecerle menos un peso y más una dirección. El tercer día, Leonora había aprendido de su madre que el amanecer era el único momento del día en que el mundo pertenecía a quien se levantaba a buscarlo. Petra Bael se despertaba antes que el sol la mayoría de los días, encendía una sola vela en la cocina y cosía o leía o simplemente se sentaba con las manos cruzadas sobre la mesa mirando nada en particular, con esa quietud suya que Leonora de niña había interpretado como paz, y de adulta había comenzado a sospechar que era otra cosa. Ahora, sentada en el borde de la cama en el ala este del palacio con la primera luz gris, filtrándose entre los cortinajes, Leonora pensaba que quizás su madre no miraba nada. Quizás miraba hacia adentro, hacia algo que había ocurrido antes de Hollow y antes de ella, y que no había podido dejar de ver aunque lo intentara. La doncella que encendía el fuego cada mañana entró a las 6:15. Era una muchacha joven de movimientos silenciosos y ojos que miraban siempre hacia el suelo, no por timidez, sino por el entrenamiento específico de quien trabaja en un palacio y sabe que ver demasiado tiene consecuencias. Encendió las brasas, ajustó las cortinas para dejar entrar la luz, y luego se detuvo junto a la puerta, con la mano todavía en el pomo. «Hay una mujer esperando en la sala de costura del piso de abajo, señorita». Entró por el acceso de servicio. Dice que conocía a su madre. Leonora se quedó quieta un segundo. «¿Cómo se llama?» «Nessa, señorita». No dio apellido. «¿Hace cuánto espera?» «Desde antes de que yo llegara a encender el fuego». Leonora se puso de pie. La sala de costura era una habitación pequeña y funcional en el primer piso, sin ventanas a la calle, iluminada por 2 lámparas de aceite que alguien había encendido y una pequeña chimenea cuyo fuego llevaba horas ardiendo. Había una mesa larga, con una superficie de madera desgastada por el uso, varios tableros con alfileres y una silla de madera simple en la que estaba sentada la mujer que esperaba. Nessa tenía 40 años, quizás algo más. El cabello negro con hebras blancas, recogido en un moño bajo y apretado. Las manos sobre el regazo, quietas, con los nudillos ligeramente engrosados de quien ha cosido o fregado toda su vida. Los ojos oscuros la miraron cuando Leonora entró, sin el sobresalto de quien espera con nerviosismo, sino con la atención sostenida de quien lleva mucho tiempo preparándose para este momento. Leonora cerró la puerta. Se quedaron mirándose un instante sin decir nada. Luego Nessa habló. «Eras una niña la última vez que te vi. Tenías 3 años, quizás 4. No esperaba que me recordaras. No la recuerdo». «Lo sé». Nessa no se levantó. No hacía gestos innecesarios. Tenía la quietud de alguien que ha aprendido que los movimientos bruscos asustan a las personas que necesita que se queden quietas. «Serví a tu madre durante 7 años. No en Hollow, antes de Hollow. Cuando vivía en una casa muy distinta a esa
y llevaba un nombre que tampoco era Petra Bael. El fuego crepitó levemente. Leonora se acercó a la mesa y se sentó al otro lado, frente a ella. Cuéntame. Nessa lo hizo. Lo contó con la economía de quien ha ordenado esas palabras en su cabeza durante mucho tiempo y sabe exactamente cuáles son necesarias y cuáles no. Tu madre se llamaba Petra Sorin antes de que tú nacieras. Fue elegida como dama de honor personal de la princesa Elara cuando tenía 19 años, por recomendación de una condesa del norte que la había visto leer en 3 idiomas y montar sin que nadie se lo hubiera enseñado mal. La princesa Elara era la hermana mayor de la reina Margaret. Era inteligente, reservada, y tenía la costumbre de rodearse de mujeres que pensaban por sí mismas. Tu madre fue la última que eligió. Leonora escuchaba sin interrumpir. La princesa Elara murió hace 22 años. Las crónicas oficiales dijeron que fue una enfermedad súbita. Nessa miró a Leonora directamente cuando dijo la siguiente parte. No fue ninguna enfermedad. El fuego siguió ardiendo. Afuera, en algún lugar del palacio, se escuchaban los pasos de alguien comenzando el día. Había un tratado, una cesión de tierras en los condados del norte que beneficiaba a una facción del consejo. La princesa se negó a añadir su firma porque las tierras en cuestión incluían granjas arrendadas por familias que llevaban 3 generaciones en ellas y habrían sido desplazadas. La princesa tenía derecho de veto sobre los tratados de tierras reales en su condado. La facción no podía proceder sin su firma. Nessa hizo una pausa. 4 semanas después de que ella se negara, murió. Leonora no dijo nada durante un momento. ¿Y mi madre lo vio? Tu madre estaba presente la noche que ocurrió. Fue la única que estaba presente que sobrevivió para contarlo. Nessa juntó las manos sobre la mesa. No sobrevivió por casualidad. Sobrevivió porque cuando entendió lo que había pasado, salió por la puerta de servicio antes de que los hombres que habían entrado por la principal pudieran asegurarse de que no quedaba nadie que pudiera hablar. ¿Oí las evidencias? Tu madre no salió con las manos vacías. Por primera vez, algo casi parecido al orgullo pasó por el rostro de Nessa. Llevaba encima los documentos que la princesa le había dado a guardar 3 días antes, cuando empezó a sospechar que algo iba a ocurrir. Elara sabía que estaba en peligro. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sabía. Le dio esos documentos a tu madre porque era la persona de su casa en quien más confiaba y porque le dijo que si algo le pasaba, esos papeles debían llegar a manos de alguien que supiera qué hacer con ellos. ¿Y mi madre los guardó? Los guardó durante 22 años. Los tiene en el baúl que nunca te dejó abrir. Nessa la miró. Yo la ayudé a huir esa noche. Me quedé en la ciudad el tiempo suficiente para asegurarme de que la búsqueda siguiera una dirección equivocada. Y luego me fui también. Nos perdimos de vista durante años. Cuando la encontré de nuevo, ya vivía en Hollow con otro nombre y con una niña de brazos. Conmigo. Contigo. Leonora miró el fuego un momento. Pensó en el baúl debajo de la cama de su madre. En los años que Petra había pasado viviendo encima de esos documentos, cosiendo vestidos para las mujeres del pueblo, enseñando a su hija a hacer una reverencia y a leer en 3 idiomas, guardando en silencio algo que podría haberla matado en cualquier momento si la facción correcta hubiera sabido dónde buscar. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué no antes? Porque antes la facción todavía tenía poder suficiente para hacer desaparecer a cualquiera que hablara. Porque tu madre pasó 20 años esperando que la balanza cambiara lo suficiente para que la verdad pudiera sobrevivir a ser dicha. Nessa inclinó la cabeza levemente. Y porque antes de morir, tu madre escribió una carta a la reina. Lo sé. Leonora lo había sabido desde que el duque le habló del documento lacrado. Lo había sabido antes de saberlo del todo, de esa manera en que el cuerpo entiende ciertas cosas antes de que la mente les dé nombre. Lo que no sé es qué pedía. No pedía nada para sí misma. No pedía título, ni compensación, ni reconocimiento. Nessa la miró con algo que no era exactamente tristeza, pero que vivía en la misma zona. Pedía que alguien supiera, que existiera una persona en este mundo que conociera la verdad de lo que Elara fue y de lo que le hicieron,
y que esa persona tuviera los medios para hacer algo con esa verdad. Una pausa. Pedía que esa persona fueras tú. El fuego hizo el único ruido de la habitación durante varios segundos. La puerta se abrió. El duque de Carew entró sin llamar, lo cual habría sido una descortesía en cualquier otro contexto, pero la doncella que había avisado a Leonora evidentemente también había avisado a alguien más. O quizás había dos personas en este palacio que sabían que Nessa había llegado. Entró, cerró la puerta y se quedó de pie junto a ella mirando primero a Leonora y luego a la mujer sentada al otro lado de la mesa. ¿Quién eres?, le preguntó a Nessa directamente. Alguien que sirvió a la persona que tu familia no mencionó durante 22 años. El duque no respondió de inmediato. Algo en esa frase lo había alcanzado de una manera que él claramente no esperaba, porque hubo un instante breve en que la expresión de su rostro fue distinta a cualquier otra que Leonora le había visto hasta entonces, menos calculada y más simplemente humana. Leonora le contó lo que Nessa había dicho. Se lo contó con la precisión con la que uno repite algo cuando sabe que las palabras exactas importan. El duque escuchó de pie, sin moverse, con los brazos cruzados y los ojos fijos en un punto de la pared detrás de ella, que no era ninguna parte en particular. Cuando terminó, hubo silencio. El baúl está en Hollow, dijo él. Sí, y Drant lleva rastreando la existencia de tu madre al menos 3 años, probablemente más. El duque descruzó los brazos. Caminó 2 pasos hacia la chimenea y se detuvo, lo que significa que tarde o temprano va a buscar ese baúl, si no lo está haciendo ya. Leonora no discutió esa conclusión porque era la misma a la que había llegado ella. Edmond giró hacia Nessa. ¿Hay alguien en Hollow que sepa qué contiene el baúl además de tú? Nadie. Petra no habló con nadie más. ¿Dónde está exactamente? Debajo de la cama de la habitación principal. Tiene 2 cerraduras, una falsa que se abre con la llave ordinaria y una real que se abre con un pasador escondido en el fondo del marco de la ventana de esa misma habitación. El duque asintió una sola vez, como quien registra información y ya está tomando decisiones simultáneamente. Se dirigió a la puerta, la abrió y habló en voz baja con alguien que esperaba en el corredor. Leonora escuchó instrucciones dadas con una economía de palabras que sugería que quien las recibía estaba acostumbrado a recibirlas así. Una dirección, un nombre, una escolta de 2 hombres, salida antes de la hora del desayuno para no levantar atención. Cerró la puerta y se volvió hacia ellas. El mensajero sale en 20 minutos. El baúl llegará en 2 días, con escolta. Miró a Leonora. Hasta entonces, nada de esto sale de esta habitación. Entendido, dijo Leonora. Nessa asintió sin decir nada, con la calma de alguien que ha esperado 22 años y puede esperar perfectamente 48 horas más. El duque le sostuvo la mirada a Leonora un instante más de lo estrictamente necesario, y en ese instante había algo que no era todavía ninguna de las cosas que podría llegar a ser, pero que tampoco era ya la frialdad calculada del corredor de la primera mañana. Era algo más parecido a 2 personas que han comenzado a confiar la una en la otra sin haber tomado la decisión explícita de hacerlo, y que están empezando a notar que eso ya ocurrió mientras miraban hacia otra parte. Salió. La puerta se cerró con el mismo cuidado con que había entrado. Leonora se quedó sentada frente a Nessa en la sala pequeña con las lámparas ardiendo y el fuego bajo y el nombre de su madre suspendido entre las dos, como algo que por fin había encontrado el aire que necesitaba para existir fuera de un secreto. El 4.º día. El baúl tardaría 2 días. Leonora los contó desde el momento en que el mensajero salió por la puerta de servicio con el amanecer todavía gris sobre los tejados del palacio. 2 días era un tiempo razonable para esperar. También era un tiempo razonable para que algo saliera mal si la persona equivocada estaba prestando atención. Félix Drant prestaba atención. Leonora lo había sospechado desde que su nombre volvió a surgir en la conversación con el duque, y lo había sabido con más certeza después de recordar aquel encuentro en Vernes, cuando su amabilidad había sido demasiado calculada para ser simple cortesía de posada.
y lo supo con una precisión que ya no dejaba margen para la duda en la mañana del cuarto día, cuando entró a la biblioteca del ala norte a buscar un mapa de las rutas de correo entre la capital y los condados del oeste. La biblioteca era una sala larga con estanterías que llegaban hasta el techo y dos escaleras de biblioteca deslizantes que alguien había dejado en ángulos opuestos, como si hubieran interrumpido el trabajo a la mitad. Había 3 mesas de lectura con lámparas de aceite encendidas, aunque a esa hora de la mañana la luz gris que entraba por las ventanas altas era suficiente. Leonora encontró la sección de mapas en el tercer módulo de la derecha, sacó el volumen correspondiente a los condados del oeste y lo extendió sobre la mesa más alejada de la puerta. Estaba midiendo con el dedo la distancia entre Hollow y la capital, cuando escuchó pasos que no eran los de ningún bibliotecario. Felix Drant caminaba con la ligereza específica de un hombre que quiere parecer que pasaba por ahí y entró sin propósito particular, lo cual era exactamente lo contrario de la verdad. Llevaba una casaca de paño claro, los guantes en la mano izquierda y esa sonrisa abierta y sin ángulos visibles que Leonora había aprendido, en los 3 años transcurridos desde Vernes, a leer como lo que era. Señorita Bael se detuvo junto a la mesa contigua, no frente a ella, al lado, con una distancia que era formalmente correcta y tácticamente cómoda para él. ¡Qué coincidencia tan agradable! Buenos días, señor Drant. ¿Mapas de los condados del oeste? Miró el volumen abierto con un interés que era ligeramente excesivo para alguien que acababa de entrar por casualidad. ¿Pensando en regresar pronto a casa? Pensando en entender mejor la geografía de la región. Leonora no cerró el mapa ni lo cubrió. Cerrarlo habría sido confirmar que había algo que ocultar. Es una costumbre que tengo. Cuando estoy en un lugar nuevo, me gusta saber dónde están los otros lugares. Una costumbre sensata. Drant se acercó un paso, con naturalidad estudiada. Hollow es un pueblo pequeño, según tengo entendido, en los condados del oeste, cerca del río Vane. Así es. Tu madre vivió allí muchos años. No era una pregunta, era una demostración, y Leonora lo reconoció como tal sin dejar que ese reconocimiento llegara a su rostro. Toda mi vida, respondió con el mismo tono. Una mujer notable, según dicen los que la conocieron. Hizo una pausa de la duración exacta que se necesita para que una pausa resulte significativa. Muy discreta, muy ordenada, el tipo de persona que guarda las cosas con cuidado. Ahí estaba. No había dicho el baúl, no había mencionado ningún documento, pero había dicho guardar las cosas con cuidado, con un énfasis que no era conversacional. Y lo había dicho mirándola con esos ojos azules que eran amables en la superficie y completamente calculadores debajo. Leonora cerró el mapa con calma. Mi madre era una costurera, señor Drant. Guardaba telas, hilos y patrones con mucho cuidado. Sí, era su oficio. Se puso de pie. Disculpa, tengo una cita. Por supuesto. Dio un paso atrás. Cortés, sin urgencia. Espero que tu estancia en Palacio sea agradable, señorita Bael. Son tiempos interesantes para estar en la capital. Lo son, dijo Leonora. Buenos días. Salió de la biblioteca sin apresurarse, porque apresurarse habría sido la segunda derrota real desde que llegó al palacio, y Leonora Bael no tenía intención de permitir ninguna. Encontró al duque en su despacho del ala sur, donde lo había citado la noche anterior para el caso de que necesitara comunicarse con urgencia sin pasar por los corredores principales. La puerta estaba entornada. Llamó 2 veces, entró y la cerró detrás de ella. Edmond estaba de pie junto a la ventana, con un documento en la mano que dobló y guardó en el bolsillo interior de la casaca en el momento en que la vio entrar. Leyó su expresión antes de que ella abriera la boca. Drant, acaba de dejarme muy claro que sabe que hay algo en Hollow que vale la pena buscar. No lo dijo con esas palabras. No necesitó hacerlo. El duque se acercó a la mesa central del despacho. Leonora sacó el maletín de viaje que llevaba bajo el brazo y extrajo la carta del intermediario que había guardado desde los meses de luto. La desplegó sobre la mesa. Era una carta de 3 párrafos en papel oficial de una firma de abogados que Leonora había buscado en el directorio de la capital
sin encontrarla registrada. Ofrecía comprar los bienes personales y documentos de la difunta Petra Bael por una suma equivalente a 4 años del salario de un artesano calificado. La firma al pie era ilegible de una manera que parecía deliberada. Edmond la leyó una vez, la leyó una segunda vez más despacio. La firma de abogados no existe. No. Lo verifiqué antes de salir de Hollow. Y guardaste la carta de todas formas. No entendía por qué me la enviaban, pero precisamente por eso no la tiré. Él levantó la vista del papel y la miró con una expresión que contenía algo parecido a la aprobación, aunque no era la clase de aprobación condescendiente que Leonora había aprendido a reconocer y a rechazar. Era algo más parecido al reconocimiento entre dos personas que piensan de una manera similar. «Esto es suficiente para llevar ante la reina», dijo. «No para acusar a Drant de manera definitiva, todavía no, pero sí para justificar que sea retirado del palacio de manera cautelar mientras el asunto se resuelve. Una carta de una firma inexistente ofreciendo comprar documentos privados de alguien cuyo nombre figura en un archivo sellado de la Cámara Real es suficiente argumento para una medida preventiva». ¿La reina actuará sobre eso? Mi tía actúa sobre argumentos racionales cuando los argumentos racionales le dan una razón para hacer lo que ya quería hacer de todas formas. Dobló la carta con cuidado. Yo creo que ya quería alejar a Drant. Solo necesitaba un pretexto que no levantara alarma dentro del consejo. ¿Cuándo vas a verla? Esta tarde, antes de la cena. Leonora asintió. Luego recordó algo que había estado postergando. Doña Hester me envió una nota esta mañana. Quiere saber cuándo va a ser dispensada. Lleva 4 días en la ala común sin entender qué está ocurriendo y con una ansiedad que me imagino bastante considerable. Algo en la expresión del duque cambió mínimamente, de la manera en que cambia cuando una persona reconoce que ha descuidado un detalle que debería haber atendido. Me ocupo esta tarde, antes de ver a la reina. Una pausa. Le diré que estás bien, que la situación es delicada pero está bajo control y que será dispensada con todos los honores en cuanto sea posible hacerlo sin que parezca una retirada abrupta. Ella va a tener preguntas. Las personas como doña Hester Wilde siempre tienen preguntas. También saben, con mucha precisión, cuándo las respuestas no van a llegar y que insistir en ellas es peor para su propia dignidad que aceptar la situación con elegancia. Recogió la carta de la mesa. No le faltará consideración. La audiencia con la reina se produjo aquella tarde en la sala pequeña de trabajo que Margaret usaba para los asuntos que no debían registrarse en el libro de audiencias oficiales. Leonora no estuvo presente. El duque fue solo, con la carta del intermediario y un argumento que, según le describió después brevemente, había presentado sin adornos ni dramatismo, como quien coloca una pieza sobre un tablero de ajedrez en la posición correcta y espera que el oponente vea por sí mismo el problema. La reina había leído la carta en silencio. Había hecho 2 preguntas. Luego había llamado al chambelán y había dictado una instrucción sobre la redistribución de asignaciones en las comisiones del consejo, con el efecto de que el señor Félix Drant quedaba temporalmente sin ninguna función que requiriera su presencia en el palacio, y por tanto sin ningún motivo protocolariamente válido para permanecer en él. Drant recibió la notificación antes de la cena. Leonora lo vio desde la galería alta, mientras él cruzaba el patio principal con su equipaje cargado por 2 mozos. Caminaba con la misma ligereza de antes, con esa postura de quien no da ninguna señal exterior de lo que está procesando internamente. Pero había algo en la manera en que no miró hacia arriba, en ningún momento, hacia ninguna ventana, que le dijo a Leonora que sabía perfectamente que estaba siendo observado y que había tomado la decisión consciente de no buscar confirmar por quién. Era la retirada de alguien que no se considera derrotado, solo desplazado. Eso, pensó Leonora, era exactamente lo que lo hacía todavía peligroso. El duque llegó a su lado, en la galería alta sin anunciarse, con 2 tazas de té que había tomado de una bandeja en el corredor, con la naturalidad de un hombre que hace lo que necesita hacer, sin esperar a que alguien se lo sirva. Le entregó una. «Se va», dijo Leonora. «Se va del palacio». Edmond bebió su té mirando el patio. «No se va del problema, lo sé».
Cuando llegue el baúl, cambia todo. Tenemos los documentos, tenemos tu carta, tenemos a Nessa como testigo de lo que vio en esa casa hace 22 años. Drant puede seguir afuera todo lo que quiera. El argumento que construyamos no va a depender de que él esté cerca o lejos. Leonora sujetó la taza entre las manos y sintió el calor del té a través de la porcelana fina. ¿Cuándo mañana llega el mensajero de Hollow? Al mediodía, si el tiempo no empeora en los condados del oeste. Afuera, Drant desapareció por el arco del portón principal. Los mozos regresaron solos con las manos vacías. El patio quedó en silencio, con solo el ruido del viento entre los adoquines y el sonido lejano de los establos. Leonora pensó en el baúl debajo de la cama de su madre, en las dos cerraduras, la falsa y la real, en el pasador escondido en el marco de la ventana que Nessa había descrito, con la memoria exacta de quien lleva años sabiendo dónde están las cosas, aunque no pueda tocarlas. En menos de 24 horas lo tendría delante. Y por primera vez desde que había llegado a ese palacio con su vestido de lana oscura y el botón de nácar en el cuello que su madre había guardado durante años para el lugar correcto, Leonora sintió que el lugar correcto no era solo ese vestido. Era este momento, exactamente, con el té caliente en las manos y el peso de 22 años de silencio a punto de romperse de la única manera que el silencio de su madre había deseado siempre que se rompiera, con tiempo suficiente, con las personas correctas y con las pruebas intactas. El quinto día. El baúl llegó al mediodía, exactamente como el duque había dicho que llegaría si el tiempo no empeoraba en los condados del oeste. El tiempo no había empeorado. Llegó en una carreta cubierta con 2 hombres de escolta que lo entregaron en la entrada de servicio del ala este sin hacer preguntas porque nadie les había pedido que las hicieran y porque los hombres que el duque de Carew enviaba a hacer encargos aprendían rápido que la discreción era parte del trabajo y no un extra. Leonora lo reconoció en el momento en que lo vio. Era un baúl de madera oscura, reforzado en las esquinas con herrajes de hierro que el tiempo había vuelto de un marrón rojizo. No era grande, era del tamaño de una caja que una mujer podía cargar sola si se lo proponía, lo cual Leonora pensó que no era accidental. Su madre había elegido ese tamaño porque era el tamaño de algo que se podía mover rápido si era necesario moverse rápido. Lo llevaron a su habitación. Leonora despidió a la doncella, cerró la puerta con llave y se quedó sola frente a él. Estaba en el centro de la alfombra, con las 2 cerraduras mirando hacia ella, la falsa y la real. Nessa le había explicado cuál era cuál. La que estaba a la izquierda era la falsa, la que abría con la llave ordinaria que su madre siempre había tenido en el bolsillo. La que estaba a la derecha era la real, y se abría con el pasador que Nessa había escondido en el marco de la ventana de la habitación principal de la casa de Hollow, metido entre la madera y el enlucido con un golpe de martillo tantos años atrás que la pintura encima lo había borrado completamente a la vista. El mensajero había traído el pasador envuelto en un trozo de tela oscura. Leonora lo tenía en la mano. Se arrodilló frente al baúl. Abrió primero la cerradura falsa, porque Nessa había dicho que siempre había que abrirla primero, no porque fuera necesario mecánicamente, sino porque así lo había querido su madre, en el orden que ella había establecido, hasta el final. Luego introdujo el pasador en la cerradura derecha. El mecanismo se dio con un sonido suave, casi discreto, como algo que lleva mucho tiempo esperando ser abierto y no quiere hacer escándalo cuando por fin ocurre. Leonora levantó la tapa. El interior estaba forrado de tela oscura, ajustada y sin arrugas, como si alguien la hubiera estirado con cuidado la última vez que lo había cerrado. Encima de todo había un sobre sin dirección, cerrado con lacre simple, sin sello. Debajo había un paquete de cartas atadas, con un cordón de seda que el tiempo había vuelto frágil. Debajo de las cartas había un diario de tapas de cuero verde oscuro, con el monograma E, bordado en hilo dorado, en la esquina inferior derecha. Y debajo del diario, en el fondo del baúl, había un documento doblado en 4 partes, más formal que todo lo demás, con un tipo de papel grueso y oficial
que no se conseguía en ninguna papelería de pueblo. Leonora tomó el documento primero. Lo desplegó con cuidado porque los pliegues eran viejos y el papel había empezado a ceder en las líneas de doblez. Era un acuerdo, redactado en el lenguaje preciso y sin adornos de los documentos legales reales. Describía la cesión de las tierras en los condados del norte, los nombres de los beneficiarios y los términos del acuerdo. Al pie había 3 líneas de firma, 2 nombres que Leonora no reconoció, un tercero que sí reconoció, porque era el nombre de un hombre que seguía siendo miembro del Consejo Real, cuyo retrato había visto en la galería 2 días atrás, colgado entre los asesores distinguidos del reino. Debajo de las firmas había una fecha. Hacía 22 años. Y debajo de la fecha, escrito con una letra diferente a la del resto del documento, con la letra apretada y muy vertical que Leonora había aprendido a reconocer en las cartas que su madre le escribía cuando ella estaba en la ciudad, había una sola línea. Decía: este documento fue obtenido bajo coacción E.S. E de Elara, S del apellido de su casa. Leonora permaneció arrodillada frente al baúl durante un tiempo que no midió. Luego, cerró el documento con el mismo cuidado con que lo había abierto. Lo puso sobre la cama y fue a lavarse las manos en la jofaina del lavabo, porque necesitaba hacer algo con las manos antes de poder pensar con claridad. La reina la mandó llamar al atardecer, no a través del chambelán, a través de la doncella personal de Margaret, una mujer de mediana edad que llamó a la puerta con 3 golpes exactos y dijo simplemente: «Su Majestad la espera en el gabinete privado, señorita Bael». Sin acompañante, Leonora llevó el baúl completo. El gabinete privado de la reina era una habitación pequeña para los estándares del palacio, con una chimenea de mármol gris, 2 sillones de respaldo alto junto a una mesa de trabajo, y una sola ventana que miraba hacia el jardín interior donde el pavo real blanco caminaba todavía con su indiferencia habitual. No había guardias dentro, no había secretario. Solo la reina Margaret, sentada en uno de los sillones con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos oscuros y atentos que Leonora ya conocía. Leonora depositó el baúl sobre la mesa de trabajo y se quedó de pie. «Siéntate, hija». Leonora se sentó. La reina miró el baúl un momento sin tocarlo. Luego miró a Leonora. «¿Lo abriste tú primero?» «Sí, Majestad». «Bien». Una pausa muy breve. Era lo correcto. Era tuyo antes que de nadie. Leonora sacó el documento del maletín donde lo había guardado junto con las cartas y el diario y los puso sobre la mesa. La reina los tomó sin prisa. Comenzó por las cartas, que leyó en silencio con la concentración completa de una persona que no está releyendo algo que ya sabe, sino confirmando algo que temía saber con certeza. Pasó al diario. Lo abrió por la primera página, luego por la última. Luego lo cerró con una lentitud que no era indecisión, sino algo más parecido al cuidado con que se cierra algo que ha estado esperando ese gesto durante mucho tiempo. Luego tomó el documento. Lo leyó completo. Llegó a la última línea, la que Elara había escrito con su propia letra apretada y vertical. Las manos de la reina, que habían estado perfectamente quietas durante toda la lectura, temblaron entonces. Una sola vez, brevemente, con el temblor pequeño e involuntario de algo que no pide permiso para ocurrir. La reina lo detuvo antes de que pudiera llamarse derrumbe. Dobló el documento. Lo puso sobre la mesa. Hubo silencio en el gabinete durante un tiempo, que ninguna de las dos midió en voz alta. «Tu madre», dijo la reina finalmente, «fue la persona más valiente que Elara tuvo en su casa. Y Elara tuvo personas muy valientes». Hizo una pausa. Petra sabía lo que arriesgaba al guardar esto. Lo sabía cada año que pasaba. Y no lo usó para protegerse, ni para negociar, ni para obtener nada. Lo guardó porque era la verdad, y porque la verdad de lo que fue mi hermana merecía sobrevivir a las personas que la apagaron. Leonora no dijo nada, porque no había nada que decir que no fuera menos que eso. «La carta que me envió antes de morir», continuó la reina, «llegó en enero. La leí 4 veces. Luego esperé 6 semanas para asegurarme de que Drant no supiera que había llegado. Y cuando tuve esa certeza, moví las piezas necesarias para traerte aquí». Una pausa.
Lo que hice fue usar a doña Hester Wilde como canal, porque era una mujer con conexiones menores y sin sospecha política. Ella creyó que hacía un favor social. Lo que hacía era entregarme a ti. Lo supuse, dijo Leonora. Lo sé. Eres hija de tu madre en más de una manera. La reina la miró directamente. Quiero ofrecerte algo. Una renta modesta, asignada discretamente a tu nombre, que te permita vivir sin depender de la costura ni de la caridad. Y un lugar en la corte si lo deseas, como dama de honor sin título formal, que te dé acceso y protección mientras el asunto del consejo se resuelve. Leonora consideró eso. El título lo rechazo, Majestad. La reina no pareció sorprendida. Y la renta, la acepto. Una pausa. Con una condición. Dime, que el tercer nombre de ese documento sea juzgado, no desplazado, no retirado en silencio. Juzgado con el proceso que corresponde a alguien que participó en lo que participó. La reina sostuvo su mirada durante un momento largo y sin parpadeos. Eso, dijo, ya era mi intención, pero me alegra que lo pidas de todas formas. Significa que tu madre te enseñó bien. Al día siguiente, en la sala de recepciones donde la reina recibía a los invitados que debían ser presentados públicamente ante la corte reunida, Margaret hizo algo que nadie del protocolo había anticipado. Al final de la sesión, cuando el chambelán ya estaba cerrando el libro de presentaciones, la reina pidió que Leonora Vael se adelantara. Leonora lo hizo. La sala estaba llena. Había duques y condes y vizcondes y sus respectivos séquitos. Y había damas de honor y secretarios y asesores y todas las personas que componen el tejido visible de un poder que lleva siglos construyéndose. Y todos miraron a la mujer joven de cabello castaño y vestido azul oscuro que avanzó por la alfombra central sin apresurarse. La reina la miró desde el estrado con esos ojos que medían en un solo vistazo y que en este momento no estaban midiendo nada porque ya tenían la medida exacta desde hace tiempo. Leonora Vael, dijo la reina, con la voz que llenaba los salones sin esfuerzo, hija de Petra Sorin, quien durante 22 años protegió lo que debía ser protegido, a un costo que nadie en esta sala que no sea yo puede calcular completamente. El silencio que siguió fue diferente al de la primera presentación. No era el silencio del escrutinio social ni el de los cuchicheos contenidos. Era el silencio de personas que acaban de entender que están siendo testigos de algo que no sabían que iba a ocurrir y que no van a poder fingir que no ocurrió. No había título en esas palabras. No había nombramiento formal, ni rango ni función. Pero en una corte donde el lenguaje era la moneda más valiosa y las palabras de una reina tenían el peso de la piedra, lo que Margaret acababa de decir valía más que cualquier título menor. Doña Hester Wilde, de pie entre los invitados del ala común, recibió esa tarde una carta sellada con el monograma personal de la reina. Dentro había 3 líneas expresando el reconocimiento de la corona por sus servicios como presentadora y acompañante, y la información de que quedaba libre de sus obligaciones en palacio, con todos los honores correspondientes. Doña Hester leyó la carta 2 veces, guardó el sobre con un cuidado que sugería que iba a enmarcarlo, y no hizo ninguna de las 4 preguntas que llevaba 5 días preparando. El duque de Carew disolvió ese mismo día el compromiso que mantenía con una familia del norte. No lo anunció, no explicó las razones. Lo hizo a través de su abogado con una carta formal y una compensación generosa que cerraba el asunto, sin dejar espacio para el drama. Nadie en la corte supo de ello de inmediato. Esas cosas tardan en saberse. 3 semanas después, Leonora estaba en Hollow. Había regresado a la casa de su madre porque la casa seguía siendo suya y porque necesitaba estar en un lugar donde el silencio tuviera el tamaño correcto. No el silencio enorme y vigilado del palacio, sino el silencio pequeño y doméstico de 3 habitaciones con una cerca que necesitaba un clavo nuevo en la tercera tabla desde la izquierda. Lo había puesto ella misma el segundo día después de regresar. Estaba en la cocina una tarde con una taza de té y el diario de Elara abierto sobre la mesa, leyendo con el cuidado con que se lee algo que pertenece a alguien que ya no puede leerlo,
cuando escuchó pasos en el sendero de entrada. No eran los pasos del cartero, que llegaba por el otro lado. No eran los de la vecina, que siempre llegaba sin llamar y con voz por delante. Eran pasos de alguien que caminaba con cuidado sobre la grava, como quien no quiere anunciarse, pero tampoco quiere sorprender. Leonora fue a la puerta y la abrió antes de que llamaran. Edmond Carew estaba en el umbral con las botas con barro de los caminos del norte y una casaca de viaje sin condecoraciones y sin los guantes que siempre llevaba en palacio. Tenía el cabello levemente desordenado por el viento del camino y una expresión que Leonora no había visto en él en ninguno de los días del palacio, más tranquila y más incierta al mismo tiempo, como la expresión de un hombre que ha tomado una decisión larga y difícil y acaba de llegar al lugar donde la decisión empieza a tener consecuencias reales. No dijo que era duque, no lo anunció, no esperaba que ella lo recibiera como tal. Ella tampoco dijo nada durante un segundo que duró exactamente lo que necesitaba durar. Luego se hizo a un lado. Él entró.